Antes que nada, un agradecimiento para el profesor Gabriel Herrera Sotomayor, que está aquí con nosotros el día de hoy. Él está estudiando una maestría en pedagogía y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el conocimiento significativo. Así es, primeramente muchas gracias por permitirnos este espacio para poderles brindar información sobre las distintas estrategias de enseñanza y aprendizaje que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños, y que además no solamente los docentes comprendan o conozcan sobre estas teorías, sino que también las distintas personas que nos pueden observar o que nos pueden escuchar aprendan y comprendan cómo aprenden sus hijos. Vas a compartir este tema y bueno, pues aprovechar la situación que actualmente estamos viviendo, ¿no? Se pueden apoyar los padres de familia con esos conocimientos que vienes a compartirnos sobre el conocimiento significativo para pues esta etapa de contingencia y también algo poder ahora sí que poner en práctica también. Así es, correcto. Así es, simple y sencillamente muchas de las veces nos preguntamos, bueno, ¿y el maestro qué enseña dentro de las aulas? Y ahora que estamos en casa, ¿qué permite o qué facilita el maestro para que el padre de familia pueda llevar a cabo sus actividades? ¿Qué es el conocimiento significativo, Gabriel? Bueno, el aprendizaje significativo va más allá del teórico, va más allá del aprendizaje por memorización. Simple y sencillamente el alumno tiene contacto con el conocimiento de manera directa, de manera práctica. Entonces, con ello se vuelve significativo. Entonces, el aprendizaje significativo se va metiendo dentro del interior del conocimiento, dentro del aprendizaje del alumno y lo puede manifestar en distintas ocasiones. Podemos decir, aprendió a colocar la cadena de la bicicleta. A lo mejor no tiene bicicleta, pero después tiene una bicicleta y ya sabe colocar la cadena de la bicicleta. O sea, son circunstancias muy, muy interesantes. Se puede decir que la práctica va haciendo, incrementando ese conocimiento. Así es, exactamente. O sea, partimos de un conocimiento inicial. Después de ese conocimiento inicial se afianzan los conocimientos partiendo de los distintos contextos del alumno. Por ejemplo, no es el mismo contexto un alumno de una zona rural a un alumno de una zona urbana. Aunque el aprendizaje o el objetivo del aprendizaje sea aprender cómo se logra un conjunto de conocimientos, los contextos van a variar y eso va a permitir al docente o al padre de familia tomar los recursos disponibles dentro de su casa o dentro del aula para afianzar ese conocimiento. ¿De dónde sale esta, pues se puede decir, esta rama de lo que es el conocimiento significativo? ¿Quién lo pone en práctica? ¿Quién lo presenta para que de alguna u otra manera la gente caiga en la realidad, en la cuenta de que efectivamente el conocimiento ahí está, que nada más es cuestión de aplicarlo? Así es. Bien, podemos decir que los conocimientos ahí están. Pero el primero que empezó a incursionar en esta área, en esta teoría, porque en realidad es una teoría educativa del aprendizaje significativo, es Ausubel. Él se puso a analizar las distintas formas de aprendizaje y cayó a la razón de que el aprendizaje significativo es más valioso para el estudiante que los aprendizajes por memorización. O sea que ese es el punto principal de este tipo de aprendizaje. Así es, que sea significativo. Darnos cuenta de que aprendemos muchas más cosas de nuestra propia experiencia. Así es, exactamente. Pero ustedes dentro de la docencia, ¿cómo lo aplican? Bien, lo aplicamos de distintas maneras, ¿sale? Iniciamos con lo que viene siendo el estudio del contexto del alumno, de saber de dónde viene, qué aprendizajes trae, cómo se desenvuelve dentro del aula, cómo se manifiesta con sus compañeros, cuáles son los intereses, y el docente empieza a extraer esa información diagnóstica para poder implementar estrategias y actividades que aumenten ese conocimiento. Entonces chocan los dos conocimientos, tanto del docente como del niño. O sea, su trabajo es empatar esto. Así es. O sea, ya el docente no es el que sabe todo o el que tiene el conocimiento total, sino que es un mediador entre el conocimiento y los saberes prácticos, empíricos, lúdicos, que llevan a un aprendizaje más profundo. ¿La escuela por qué está utilizando esto? Digo, ¿por qué? Sabemos que los conocimientos, por decir, yo he aprendido varias cosas que no los aprendí en la escuela, pero ahí están. Y que ahora que estoy compartiendo las clases desde casa con mi hijo, me doy cuenta que esos conocimientos me ayudan a explicar mucho mejor
los temas, las operaciones, los problemas que les ponen a los niños de tercer grado, que es el caso de mi hijo. Pues fíjate que eso es muy curioso, porque muchos de nosotros podemos pensar como papás que a lo mejor no tenemos las habilidades que un docente podría tener dentro del aula. Como que nos rajamos, Ajá. es muy pesado esto, yo no sé cómo le hacen, dejan mucha tarea. ¿Sí? Más sin embargo, el aprendizaje significativo corrobora de que lo que aprendiste de manera significativa en el preescolar, en primaria, en secundaria o en niveles más superiores hasta donde hayas estudiado, Sí. se manifiesten y puedas apoyar a tu hijo. ¿Por qué? Porque ya los conocimientos ya los tienes de manera significativa y no necesariamente puedes utilizar palabras teóricas o técnicas, sino que puedes utilizar experiencia de vida, puedes utilizar los ejemplos que te dio tu abuelito, tu tío, tu primo, el trabajo del campo, el trabajo de la empresa, el trabajo de la industria, donde estás generando experiencia y aplicarlo dentro de la enseñanza-aprendizaje de tu hijo o del niño. En el caso del docente, pues aplica la experiencia obtenida en el transcurso de su preparación para poder llegar a manifestar el conocimiento con los niños. Por ejemplo, si es un maestro de una zona urbana y cae a una zona rural, el maestro tiene que empezar a generar conocimiento significativo de una zona rural y no la va a obtener de los libros, la va a obtener de la experiencia del anciano del pueblo, del ganadero, del que planta milpa, del que hace el pan. ¿Por qué? Porque él ya tiene la experiencia y el conocimiento. Entonces el docente va a empezar a agarrar esos conocimientos y el conocimiento que traen los niños para poder empezar a hacer el engranaje del aprendizaje significativo. Fíjate, tú me estás hablando en este idioma de aprendizaje significativo. Yo diría, tendría que primero adaptarse, pero ese adaptarse es ese aprendizaje significativo. Así es, exactamente. Y también viceversa, también el estudiante, el alumno, se tiene que adaptar a las experiencias y conocimientos del profesor para poder empatar y llegar a un conocimiento general. O sea, el alumno aprende del maestro y el maestro aprende del alumno para afianzar el conocimiento. Bien, pareciera que la educación hoy le está tirando por este lado, ¿no? O sea, le apuesta mucho al primero, bueno, yo digo adaptarse, pero es al conocimiento significativo, ¿verdad? Muchos maestros que siempre han trabajado en zona rural, como que también a veces no quieren desprenderse de la zona rural para irse a una zona urbana. O maestros que siempre están acostumbrados a trabajar en zona urbana, como que temen irse a zona rural. Aquí pregunto, ¿cuesta trabajo el adaptarse a un aprendizaje significativo? ¿Cuesta trabajo aplicarlo? ¿O más que nada es tener voluntad, en este caso del docente? Porque pues siempre va a ser más trabajo del docente el conocimiento significativo en estos rubros, cuando estamos hablando de zona rural, de zona urbana, en tus primeros pasos en el caminar dentro del magisterio. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo que la educación por ahí pareciera que por ahí le está tirando. O sea, se aplica mucho a tu experiencia de vida para que puedas generar conocimiento. En ese sentido, lo que sucede es que es importante la manifestación del estudiante, o sea, cómo manifiesta sus conocimientos. Entonces ya no estamos hablando de que el alumno memorice una fórmula matemática, sino que aparte de comprenderla, esa fórmula matemática, la aplique en su vida cotidiana. O sea, independientemente de que sea rural o sea urbana. O sea, el docente, a la pregunta que mencionas, bueno, ¿cómo se enfrenta a una zona rural? Yo te puedo comentar que tengo muchísimos compañeros que van a una zona rural y no se quieren despegar de allá. O sea, una zona rural te brinda muchísimas opciones. Sí hay carencias. Por ejemplo, no es lo mismo explicarle a un alumno de una zona urbana una biblioteca, las características de una biblioteca, a una zona rural que a lo mejor la única biblioteca es la que está en el salón de clases. Pero más sin embargo, el objetivo de desarrollar una biblioteca se puede lograr. ¿Verdad? O sea, esa es la gran diferencia. O sea, podemos tener ventajas y desventajas. O sea, una zona urbana te puede facilitar muchas cosas, pero hay muchísimos distractores. Por ejemplo, en una zona urbana,
casi la mayoría de los alumnos traen su celular, traen WhatsApp, traen internet, traen redes sociales, traen información a la mano. Si tú les dices, ¿sabes qué? Vamos a investigar sobre la gravedad, pues investigan en su celular y ¡pum!, le sale la gravedad. En cambio, en una zona rural donde no hay internet, no hay hay recursos. recursos, etcétera, y con lo único que cuentas es con los libros de texto, entonces dices tú, ok, yo planeo desarrollar una actividad en el campo, en la parcela, a la hora de sembrar. Bueno, ¿por qué cae la semillita de maíz al piso? O sea, ¿qué la hace que caiga? Y empiezo a hablar sobre la gravedad. ¿Y hablas de la gravedad? Así es. O sea, nada más es cuestión de acoplar el conocimiento a las circunstancias y contextos. De ahí la importancia que tiene que el docente aplique estas teorías, el aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque va a cortar la línea entre los modos y formas de aprender y los modos y formas de conocimiento. Bien, ¿qué más nos puedes platicar del aprendizaje significativo? Bien, el aprendizaje significativo se divide en varios rubros. Uno, ya lo decíamos, la cuestión del contexto. Otro, ya decíamos, lo que viene siendo el aprendizaje que el alumno ya trae, junto o en conjunto del aprendizaje que trae el docente. Más sin embargo, también podemos preguntarnos, bueno, ¿y si al alumno no le interesa esa información que se está hablando en clase, cómo vamos a lograr hacer significativo ese aprendizaje? Ahí es donde está el meollo del asunto. Es el reto. Exactamente, ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque el docente debe comenzar a incursionar, a saber cuáles son las experiencias que trae el alumno versus el conocimiento que yo quiero que aprenda. Que se adquiera. Así es. Y ahí es donde empiezan las estrategias de motivación, contextualización, de adaptación, de los distintos materiales didácticos que tú puedas crear, desde decorar tu aula, desde salir a excursiones, desde ir con el señor panadero, con el señor herrero, para que el alumno comience a ver las distintas facetas del conocimiento y cómo una fórmula matemática, por ejemplo, se puede manifestar en un taller de herrería. Sí. O las aplicamos para todo lo que hacemos. Así es, exactamente. ¿Verdad? ¿A cuánto el kilo de jitomate? A tanto. Quiero 3 kilos, aplicas en automático una multiplicación, por decir. Así es. En cambio, cuando el alumno nada más lo ve en el papel, pues no se vuelve tan significativo. Entonces, la importancia del aprendizaje significativo radica en que el alumno tenga contacto directo con el conocimiento, que sea palpable, tangible, que lo pueda tocar. Ese es el objetivo primordial. Y el maestro se vuelve un mediador de ese conocimiento. Es un compañero, un acompañante más. Órale, en base a la experiencia. Así es. Y así los muchachos ven de una manera más atractiva su clase. Así es, correcto. Bien, este aprendizaje significativo, ¿cuesta trabajo para los docentes aplicarlo? En algunas ocasiones sí, porque todavía tenemos maestros que son con un toque tradicionalista, encajonados en que nada más machetearle. O sea, yo no digo que no sea necesario el aprendizaje mediante memorización, o sea, hay aprendizajes que se requieren memorizar, sí, pero no exactamente memorizarlos por memorizarlos. O sea, hay que aprenderlos para manifestarlos, compartirlos, aplicarlos. Tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez dentro de 15 años, tal vez dentro de 40 años. O te das cuenta que ya lo aplicaste y que no sabías que era un aprendizaje significativo. Así es, exactamente. Como puede pasar ya a nosotros los adultos, pues. Así es. O sea, podemos decir, ay, eso que están hablando ahorita, como que me suena, o sea, yo lo sé hacer, pero no sabía que había una teoría que manifestaba ese conocimiento. Gabriel, nos queda poco tiempo. ¿Cómo poder cerrar este tema? Pues podemos cerrarlo de la siguiente manera, en el sentido de que padres de familia puedan aplicar las distintas estrategias del aprendizaje significativo. O sea, ser más dinámicos, salirse de ese confort, a lo mejor de la hoja de papel, la libretita, el lápiz. O sea, ¿por qué no aplicar? Vamos haciendo una receta de pan, vamos haciendo gelatinas, vamos haciendo una pintura, donde
se muestre la experiencia. Y se Vamos- apliquen las matemáticas, Así. se apliquen La las ciencia, ciencias, las sociales, geografía, o vamos con tu abuelo a que nos platique una leyenda, una historia, una vivencia. la historia, el Así es. civismo, ¿verdad? Así es, exactamente. Anteriormente, dicen los adultos, anteriormente esto no pasaba. Bueno, pues es parte de que se pierde el conocimiento de la cívico, sí, el civismo, Ujú. ¿verdad? Y se pierden respeto, se pierden valores. Sí, las famosas reglas de urbanidad. Sí, Así es. efectivamente. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerte, Manuel, por este espacio que sinceramente sí es muy fructífero. El hecho de que llegue la información a muchos padres de familia y docentes, aquellos estudiantes que apenas quieren entrar a la docencia y saber de que hay muchas maneras y muchas formas de que se puede lograr el aprendizaje. Bueno, pues yo quiero agradecerte también el hecho de que hayas aceptado venir a platicar con nosotros y agradecer también a los que hacen posibles estas videocápsulas y entrevistas en Periódico Contexto. Gabriel, Pues muchas gracias. gracias y que tengas un excelente día. Pues aquí estamos. Cuando